Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 17 de julio del año 2026 y vamos a tener la conclusión de la lección número 3 de Escuela Sabática que estudiamos durante la semana y se tituló Unidad en Cristo. El verso de memoria: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 10. En la naturaleza tenemos muchos ejemplos de unidad y colaboración entre varias especies de insectos o animales, los cuales nos dan cátedra en ese sentido. Ya desde la introducción de la lección nos da la clave para que como iglesia podamos lograr la unidad tan necesaria, y nos dice que para llegar a la unidad de la iglesia es necesario llegar a estar unidos primero a Jesucristo. Ya vimos la terrible división que experimentaba la iglesia de Corinto, donde prevalecían los grupos o círculos cerrados en pos de un líder que buscaba aceptación y prestigio. Domingo 12 de julio. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Si en la iglesia con quien te congregas existen grupos cerrados o círculos de allegados, entonces estamos ante un panorama de división. El apóstol Pablo ya estaba enterado de este terrible cáncer que asediaba la iglesia de Corinto, y de inmediato toma cartas en el asunto y comienza a luchar contra ese mal, haciendo señalamientos directos y con toda firmeza. Comenzó a reprochar que los miembros se habían fraccionado en grupos, haciendo énfasis que Jesucristo no está dividido, es decir, no debería haber cisma en la iglesia, que significa rotura, desgarrón o hendidura. Y la división trae como consecuencia contiendas. La palabra contienda viene de el griego eris, que significa contienda, discordia, disputa, rivalidad o pelea. Y de ahí se derivan muchos pecados más que ya los estudiamos durante la semana, y todo por la división en grupos cerrados en que se encontraba la iglesia de Corinto. Debemos evitar a toda costa caer en la división. Lunes 13 de julio, centrados en Cristo. Notemos cómo el apóstol Pablo pide a la iglesia volver a la unidad y vivir en la unidad. Primera de Corintios 1:10. Les ruego, note bien, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. El apóstol, note bien, los estaba llevando a Cristo, les rogaba que fueran a Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, podemos vivir en unidad como iglesia. La razón por la cual debemos estar unidos es para cumplir la misión. De otra manera todo se complica terriblemente, pero para estar unidos como iglesia debemos estar unidos a Cristo. Nuestra vida debe estar centrada en Jesucristo. Martes 14 de julio. Sabiduría y madurez. Cuando la iglesia no ha crecido en sabiduría, no es sabia, y cuando la iglesia no ha alcanzado madurez espiritual, entonces el resultado es división, porque esto propicia la generación de grupos cerrados, hace que la iglesia se fraccione y como resultado da una terrible división. Y estos grupos surgen porque los miembros, note bien, van en pos del líder que más les agrada, se unen con los que tienen mayor liderazgo en la iglesia, y eso trae como consecuencia una desenfrenada competencia y rivalidad entre los líderes. Cada cual va jalando su gente y se vuelve un terrible caos. Se sigue a un gran líder humano y no a Jesucristo. El apóstol Pablo tenía que seguirlos alimentando, note bien, con leche, porque seguían siendo carnales, no eran espirituales, ni tampoco habían alcanzado madurez espiritual. ¿Y por qué el apóstol Pablo sabía que aún eran carnales? Note lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Note bien,
como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, note bien, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Note bien cómo el apóstol Pablo les muestra que son carnales, porque están divididos en grupos. Seguían la sabiduría humana, pero el apóstol los lleva a la sabiduría divina que nos transmite el Espíritu Santo y se revela en Jesucristo en la cruz del Calvario, es decir, la pasión de Cristo, esto es, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Así se logra la unidad a través de llegar a la sabiduría de Cristo. Miércoles 15 de julio, un servicio como el de Cristo. Cuando nuestros líderes están dando un servicio como el de Cristo, entonces podemos saber que es un liderazgo real, auténtico, dirigido por el Señor. Ese líder no busca aceptación ni prestigio, como era la costumbre en Corinto, en otros ámbitos de la vida pública, como ya lo estudiamos. Eso causaba mucho daño a la iglesia, pero solo siguiendo el ejemplo de Cristo, el líder puede ser una bendición para la iglesia. Esto es lo maravilloso. Noten ustedes la siguiente lectura bíblica. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, note bien, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Note bien ahora, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, note bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jueves 16 de julio, un estilo de vida que refleja la cruz. La norma para el liderazgo y para el cristiano en general es alta. No puede estar por debajo de los principios que profesa, y por supuesto que se debe reflejar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida. Es cierto que no debemos hacer grupos cerrados en la iglesia. También es cierto que no debemos seguir a líderes humanos, pero sí debemos apoyar a aquellos que dan evidencia en sus vidas del reflejo del mensaje de la cruz, porque ese líder siempre le dará la honra y la gloria a Dios Padre. No va a decir, fue por mis capacidades, sino todo fue por el poder de Dios. Por lo tanto, la honra y la gloria es para Dios. Pero, ¿qué significa un estilo de vida que refleje la cruz? Eso quiere decir que el líder habrá de tener la humildad de Jesucristo y debe tener una disposición de abnegación. Es decir, debe estar dispuesto a sacrificarse, a sufrir como Jesús sufrió. Eso demuestra que está ejerciendo un verdadero ministerio. Ya el apóstol Pablo nos puso el ejemplo y mencionó todo lo que había sufrido. Él realmente era un reflejo de la cruz en su vida. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 28. ¿Son ministros ustedes? Note bien lo que pregunta el apóstol Pablo, porque él no veía, ellos no demostraban que eran ministros. ¿Son ministros ustedes? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia, para estudiar y meditar. La unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la iglesia en toda justicia y del espíritu de discordia y contención, para que sus miembros se edifiquen en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta, la más conmovedora y admirable oración, extendida a través de los siglos, está hasta nuestros días. Sus palabras son: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Queridos amigos y hermanos, es probable que esta semana hayamos aprendido tanto del problema de la división de la iglesia de Corinto en tiempos del apóstol Pablo, pero ¿qué en cuanto a la iglesia de hoy? ¿Estoy siendo parte del problema de división o estoy siendo parte de la solución? Es necesario es necesario nunca olvidar que debemos estar unidos en Cristo Jesús, y así tendremos una iglesia unida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.